Un saludo especial para el doctor Jorge Mario Centella, para la doctora María del Pilar Jaramillo y la doctora Daisy Janet. Les da agradecer esta invitación tan especial y tan importante para socializar y capacitar en materia de las obligaciones que tienen los empleadores en el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo y sus implicaciones desde el punto de vista de sanciones administrativas. También quiero señalar o expandir un saludo especial del doctor Francisco Antonio Plata Jaime, director territorial de Santander. Gracias a él fue posible pues, el enlace con el instituto y con la doctora Daisy. Entonces, también quería expresar los saludos y hacerlos extensivos para efectos de que queden no sean olvidados. En primer lugar, desearía señalar que en materia de responsabilidades administrativas, los empleadores tienen una gran responsabilidad en el sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo, porque quisiera hacer a la vez una diferencia en materia de asuntos jurídicos o ya en la parte judicial, que posteriormente el doctor Jorge Mario pues hará su explicación sobre el particular. Que es que el Ministerio del Trabajo, su función como policía administrativa es verificar el cumplimiento de las normas laborales vigentes. En este caso y en este momento sería del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo y Riesgos Laborales, las cuales están plasmadas particularmente en el Decreto 1072 de 2015 y últimamente en la Resolución 0312 de 2019 y normas concordantes, que también lo podemos evidenciar en el Decreto 1295 del 94. Iniciamos señalando, si hay audio, por favor. ¿Me escuchan? Sí, señor, se le oye muy bien. Sí, señor. Perfectamente. Bueno. Señalando, o volviendo al tema, es importante tener presente que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es de obligatorio cumplimiento para los empleadores. Su implementación, diseño y ejecución. Independiente de las circunstancias o asuntos que puedan surgir en un momento dado acerca de un accidente de trabajo o incidente o enfermedad profesional. Porque es que esa obligación nace desde el principio e independiente de los sucesos que se presenten. Porque hemos notado a través de la experiencia del ministerio que se ejecutan o se diseña o se presenta siempre y cuando ya existe un evento. La idea del sistema de gestión de seguridad y salud, o el objetivo, es efectivamente minimizar en lo posible estos eventos. Y es por ello que el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo es un proceso lógico por etapas basado en la mejora continua y que incluye la política de organización, planificación, aplicación y evaluación y auditoría de las acciones. Es decir, podemos hablar de un ciclo del PHBA, que es planificar, hacer, verificar y actuar. Entonces, es de suma importancia. De verdad, en esto sí quiero recalcar la importancia y el interés que los empleadores, empresarios, patrones, empresas desarrollen, implementen y ejecuten el sistema de gestión de seguridad, salud y trabajo, anteriormente programa de salud ocupacional. De todas formas, es una responsabilidad que le asiste a todas las partes,
es decir, empleador, trabajador y ARL, porque constituyen, como bien lo señala, es un conjunto de acciones de entidades que buscan desarrollar este sistema de gestión de seguridad en salud del trabajo con el fin de proteger la salud integral del trabajador. Por ello es que se hace este llamado a los empleadores a dar estricto cumplimiento de esta normatividad, porque en el evento de una enfermedad profesional, de un accidente de trabajo, el cual es reportado acá en el Ministerio del Trabajo, se inician las acciones administrativas que pueden dar lugar, en el caso de fallecimiento del trabajador por incumplimiento a las normas de riesgos laborales y del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, con una multa que mínimo de 20 salarios mínimos hasta 1.000 salarios mínimos, los cuales son, obvio, tasados de conformidad con el número de la población trabajadora o, en su defecto, con los activos de la entidad, de la empresa. Entonces, si retomamos, la idea es de sumo cuidado y que afecta al patrimonio, el incumplimiento de estas obligaciones en materia laboral, particularmente el sistema de seguridad y salud en el trabajo, independientemente de las acciones judiciales, que ya va, como los señalarán posteriormente, ya la responsabilidad civil, la responsabilidad contractual y hasta una responsabilidad penal. Entonces, es claro que el ministerio lo que verifica es el cumplimiento de unas normas de orden público, es decir, son de obligatorio cumplimiento. Y en esto sí quiero dejar en negrilla este aspecto. No es si puedo o debo o tal vez, no, es de obligatorio cumplimiento. Y para tales efectos, recomiendo o se recomienda que cada uno de los empleadores tengan las evidencias respectivas de ese acatamiento y cumplimiento. Igualmente, asiste una responsabilidad del trabajador de cuidar su salud, de reportar todas las novedades al empleador con el fin de que se adelanten las acciones. So pena de que en un momento dado pueda generarse una justa causal para dar dar por terminado el contrato de trabajo. Entonces, en ese sentido, es importante señalar que en aquellos casos en que existe incumplimiento a las normas de riesgos laborales, pero no acarreó o no se presentó un suceso mortal, las multas van hasta 500 salarios mínimos legales. Igualmente, el no reportar o el reportar temporáneo el accidente o enfermedad laboral dentro de los plazos señalados del decreto 1295 del 94 implica una sanción administrativa hasta 200 salarios mínimos. Si bien es cierto, el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo pues, implica unos cumplimientos requisitos y de unos estándares mínimos que están establecidos en la resolución 312 de 2019, que por el espacio, que por el tiempo, sería muy dispendioso dar punto por punto, teniendo en cuenta que la resolución 312 es muy amplia y señala los estándares mínimos de acuerdo al tipo de población, al número de población de trabajadores. De todas maneras, o el llamado, o el punto a entender es que dependiendo del número de la población trabajadora presa y al riesgo a que esté puesto, sobre todo, por ejemplo,
alto riesgo 4 y 5, que independiente del número de la población de trabajadora, debe cumplir con unos estándares mínimos establecidos en la resolución 312 de 2019. Por tanto, la invitación y el llamado que hace el Ministerio del Trabajo es a cumplir estrictamente las normas que rigen la materia. Máxime en estos momentos en que el COVID-19 también todos los protocolos de bioseguridad. Un momentico, doctor. Qué pena. El participante Orlando, por favor, le agradezco que apague el micrófono. Por favor, respeto con el ponente. Siga, doctor Wilson, gracias. Máxime en estos tiempos que estamos pasando, como dice la pandemia por COVID-19, es importante recordar que los empleadores y el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, esos protocolos de bioseguridad por COVID-19 hacen parte del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Por tanto, deben actualizarlos igualmente que la matriz de riesgos. Deben estar actualizados e incluir este riesgo biológico y dar cumplimiento a todas las medidas señaladas por el gobierno nacional. Igualmente, en caso de no hacerlo o de existir una reclamación, el Ministerio del Trabajo está en la obligación y el deber legal de adelantar la respectiva investigación administrativa e imponer las sanciones a que haya lugar. Vuelvo y repito, son de un impacto y son de una cuantía dependiendo de la vulneración de las normas y de la afectación que se haya hecho al derecho fundamental afectado. Y igualmente a lo reiterado que haya sido ese empleador en el incumplimiento de las normas del sistema de gestión y de riesgos laborales. Entonces, mi invitación y mi llamado es al estricto cumplimiento de estas normas laborales. En cuanto a los aspectos de culpabilidad, de negligencia, de impericia, son asuntos que no son de la órbita del Ministerio del Trabajo. Estos asuntos son ya llevados a la justicia ordinaria laboral para efectos de establecer una responsabilidad del sujeto. ¿Por qué hago esa claridad? Y ya lo había expresado anteriormente. Porque en la mayoría de los asuntos que tenemos conocimiento siempre se expresa que no asiste responsabilidad, de que fue un caso fortuito, que fue un caso fuerza mayor o que el responsable o el culpable fue el trabajador. En ese orden de ideas nosotros no valoramos esa situación, no está dentro de nuestra órbita hacerlo, por cuanto lo que el Ministerio como Policía Administrativa verifica es el cumplimiento de una normatividad laboral, en este caso, del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y riesgos laborales. Y para ello, el empleador debe tener todas las evidencias documentadas que acrediten ese cumplimiento de esos aspectos establecidos en las normas laborales. Particularmente, ahora que está pues, en la actualidad, sería la resolución 312 de 2019 que establece todos los parámetros para la implementación y desarrollo de los sistemas de gestión y seguridad de salud y trabajo. No quiero dejar pasar por alto que los requisitos o la importancia que el encargado de diseñar ese sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo cumpla con unos requisitos. En aquellas empresas que tienen menos de 10 trabajadores, puede hacerlo un técnico o un tecnólogo con licencia en salud ocupacional y 50 horas de capacitación virtual sobre seguridad y salud en el trabajo. Los de 10 y 50 o más de 50
se requiere que sea un profesional con licencia de salud ocupacional y, obvio, la capacitación virtual en 50 horas. Porque también hemos observado que en algunos casos, pues, el que diseña e implementa el sistema no cumple con esos requisitos. O en otras ocasiones incurren en falsedad. Como bien sabemos, la licencia de salud ocupacional es pedida por las secretarías, tanto municipal o departamental, de salud. Entonces, quiero también dejar resaltar ese aspecto, porque si se está presentando para no entrar de pronto en errores o en equivocaciones, o que la empresa se vea pues abocada fuera de eso a una sanción y a no verificar que el técnico o el profesional cumpla con los requisitos señalados en la norma. Entonces es de gran importancia ese aspecto. Otro que no quiero señalar y resaltar, y para aquella población emprendedora, para los empresarios, empleadores, de verdad que el Ministerio del Trabajo lo que busca previamente es unas medidas preventivas, porque la idea no es entrar a imponer sanciones o multas, pero hay que entender que son normas de carácter público, de obligatorio cumplimiento, y ante una violación se ha de proceder a la imposición de la multa. Por eso llamamos o reiteramos que los sistemas de gestión y seguridad de salud y trabajo sean elaborados, diseñados en conciencia con la realidad empresarial, porque igualmente hemos encontrado que es el copiado de otras empresas, de otras actividades comerciales que no tienen nada que ver con el que se presenta. Entonces, realmente el perjudicado es el empleador, no el ministerio, ni el trabajador, porque en un momento dado que existe incumplimiento, será sancionado independiente de las obligaciones o las responsabilidades civiles penales a que haya lugar y que se acarreará por parte del empleador. Entonces, sería algo absurdo o no lógico que se diseñen programas del sistema de gestión que no vayan con acorde con la naturaleza y actividad de la empresa, o simplemente se quede en un documento y no se desarrolle y se ejecute con las respectivas evidencias. Ese es, yo creo que en resumidas cuentas, el llamado o la exposición que deseaba hacer el Ministerio del Trabajo, que quiere hacer el Ministerio para estos efectos. No sé, doctora Deise, Eduardo, si existen algunas preguntas sobre el particular, y con gusto serán atendidas. Gracias, doctor Wilson. Sí, efectivamente hay aquí unas 2, 3 preguntas, pero antes déjeme decirle, doctor Wilson, la verdad que el papel que cumple el Ministerio de Trabajo es muy importante para el conglomerado social, y cuando se trata de trabajadores, yo pienso que todo el mundo o todos los trabajadores se sienten respaldados en esa institución. Yo por eso tengo mi afinidad con la institución, y creo que los participantes pues también tienen que conocer la importancia de esta institución, ¿sí? Porque efectivamente desde allá, desde esa área, desde esa institución vamos a encontrar la protección. No solamente he visto yo dentro de toda mi experiencia jurídica, mi experiencia administrativa, mi experiencia judicial, y ahorita desde la academia también, que no solamente tenga la parte administrativa, ¿sí? La parte, preventiva, sino que además tiene una parte tan social del Ministerio de Trabajo, que cualquier persona, cualquier trabajador, incluso las mismas empresas, se identifica con el Ministerio de Trabajo. Y qué palabra tan hermosa, o qué concepto
que lo dice uno, lo toma al pie de la letra cuando proviene del Ministerio de Trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos apenas en un plan de prevención. Por eso, doctor Wilson, su papel, el que usted cumple y que cumple todos los funcionarios y todas sus áreas desde allá, desde la institución, es tan importante que cualquiera de los participantes que estamos acá en este conversatorio, e incluso cuando más adelante se pueda proyectar la capacitación, se van a dar cuenta lo importante que fue su intervención y hasta dónde usted nos colaboró a llenarnos muchas dudas. Y entre esas muchas dudas, doctor Wilson, tenemos la siguiente pregunta. Me dice uno de aquí desde el chat del instituto, dice, ¿qué acciones tiene el trabajador cuando desde el área de seguridad y salud en el trabajo no se ubica conforme lo ordenó el médico tratante? Mire, Daisy, yo lo que recomendaría inicialmente es poner en conocimiento por escrito al COPAS. ¿Sí? No olvidemos que el COPAS es una figura de suma importancia dentro de la implementación y desarrollo del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo, a fin de que éste desarrolle las acciones sobre esa omisión o ese inconformismo del trabajador. Porque considero que previamente se debe tratar de solucionar esa situación dentro de la misma empresa o con el mismo empleador. Si bien es cierto, puede radicar la petición, la reclamación en el ministerio y nosotros adelantamos la actuación administrativa y posiblemente, y lo más seguro, que si se ha omitido esas recomendaciones o esas restricciones o ese llamado del trabajador previo con las evidencias y cumplimientos médicas, daría lugar a la imposición de una multa. Pero el objetivo de la norma y el interés del ministerio no es la imposición de la multa, es que se cumplan con las normas laborales, que se beneficie tanto el empleador como el trabajador. Y tercero, que haya una protección integral del trabajador, porque al fin y al cabo eso permite que el país avance en materia laboral, en materia económica y social. Entonces, por ello, mi invitación es a que previamente a un requerimiento o una petición al Ministerio del Trabajo se haga directamente al COPAS y al representante o coordinador del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo, porque posiblemente ahí habrá la solución. Si en el caso no omiten sus responsabilidades, con gusto radicar la petición aquí en el ministerio y nosotros adelantamos la actuación para verificar el cumplimiento de las normas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo. Muchísimas gracias, doctor Wilson. Entonces ya los participantes ya escucharon del doctor cuáles son las acciones que tiene, porque generalmente, pues, ¿qué hacen los trabajadores? Acuden directamente al ministerio, ¿sí ven? Sabiendo que tienen el COPAS y desde allí pueden empezar a agotar esta diligencia administrativa. Y perdón, Doctor doctora Wilson, Daisy, y es que, mire, lo que nos ha sucedido por experiencia, una vez el ministerio adelante la averiguación preliminar, sí, adelante la averiguación preliminar, en muchos casos ya nos ha llegado el desistimiento, porque una vez el empleador tenga conocimiento de la apertura, o cumple o entrega las evidencias o llama a la parte y llegan a un acuerdo y se adelantan las acciones de mejora o de cumplimiento. Entonces yo considero que a veces por desconocimiento, a veces porque no se ha adelantado las acciones al interior de la empresa. Claro, hay casos también en que son muy omisivos o renuentes los empleadores, pero también hay casos en los cuales se desconoce por parte de la empresa la situación del trabajador. Bueno, y me dirán en dónde está el encargado del sistema de gestión de seguridad. exacto, eso. Pero bueno, eso en todo puede pasar, porque dése cuenta casos especiales con los accidentes o incidentes de trabajo.
muchas veces no son reportados por el trabajador. ¿Por qué? Porque tenemos desde el punto de vista cultural o algo, eso a mí no me pasó nada, o no siento dolor, o eso es una bobada, o es simple. Posteriormente la situación se empeora y ahí sí está el asunto. Digo, yo no lo reporté, o muchas veces dice yo lo reporté verbalmente. Entonces, por eso el llamado es primero dentro de buscar la solución, buscar el diálogo, buscar el acompañamiento dentro de la misma institución, y si ya observa que es imposible, con gusto nosotros adelantamos la actuación administrativa. Gracias, doctor Wilson. Aquí también tenemos una segunda pregunta, doctor, y es de Ramón Ochoa. Dice, la responsabilidad solidaria con las tres partes que intervienen o cada una responde por separado. Dice, la responsabilidad solidaria con las tres partes que intervienen o cada uno responde por lo que compete. Yo me imagino que aquí hace alusión el doctor Ramón, que debe ser el empleador, sí, el trabajador, ¿y quién será la otra parte? A ver, no, creo lo siguiente, no, a ver, para el Ministerio del Trabajo, nosotros verificamos es el cumplimiento de las normas laborales desde el punto de vista del empleador. Si él tomó las medidas preventivas, si desarrolló el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, se hizo inducción, capacitación, exámenes ocupacionales al trabajador. Si no lo hizo, se le impondrá la sanción. Pero en aquellos casos que existe una responsabilidad del trabajador, pues obvio que nosotros no impondremos no habrá incumplimiento por parte del trabajador, del empleador. Pero quiero ser claro que el ministerio solo se enfoca, o su función o facultades es verificar el cumplimiento de unas normas laborales. Ya lo de la responsabilidad, sea subsidiaria o de partes o algo, corresponde a la justicia ordinaria laboral. Por ejemplo, en el caso del que fue culpa del trabajador, nosotros no vamos a señalar o a disponer es que en la investigación es que fue culpa del trabajador. Jamás vamos a señalar porque no estamos facultados para eso. Y eso requiere un juicio de valor muy subjetivo, que el ministerio no está facultado para ello porque nosotros verificamos desde el punto de vista de la objetividad. Entonces, supongo que la pregunta va en la responsabilidad solidaria. Eso ya será en los estrados judiciales. Igualmente, nosotros sancionamos e investigamos a la ARL en esos casos con el fin de verificar si ella también cumplió con sus obligaciones de asesoría y de las medidas de prevención y promoción. Únicamente llegamos ahí. A señalar ya responsabilidades no es de nuestra órbita. Eso queda en los estrados judiciales. Bueno, muchísimas gracias, doctor Wilson, por su intervención, pues no solamente por parte del Instituto Colombiano de Derecho Laboral, sino por todos los participantes que estamos en este conversatorio. Yo creo que su charla ha sido muy enriquecedora, porque no todo el mundo tiene la oportunidad de escuchar desde las palabras del mismo Ministerio de Trabajo, de quienes tienen, de que como en el caso suyo, la experiencia, y acogemos ese conocimiento o retomamos ese conocimiento desde la fuente propia que es la experiencia desde el Ministerio de Trabajo. Muchísimas gracias, doctor Wilson. No, para servirle. Que esté muy bien. Gracias, Feliz doctor tarde, Wilson. que esté muy Bueno, bien. lo mismo, doctor Wilson. Bueno, a los participantes, continuando con el conversatorio, pues vamos a ver ya lo que es la responsabilidad empresarial ya desde otra vista, desde otro punto de vista, desde la parte académica e incluso desde el área de salud ocupacional y de la obra de la fisioterapeuta. Entonces le vamos a dar la palabra a la doctora Pilar para que haga su intervención. Doctora Pilar, tiene la palabra. Doctora María Pilar, ¿nos está escuchando? Tiene la palabra. ¿Todos los intervinientes me escuchan? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, listo, doctora María Pilar tiene la palabra.
Doctora, tiene el audio cerrado. Doctora María del Pilar, tiene el audio cerrado. Muy buenas tardes. El asunto es que parece que ustedes me ven y yo no los veo. ¿Ya tengo audio? Sí, doctora Pilar, la estamos observando. Muchas gracias. Bueno, Tiene la palabra doctora María del Pilar. muchas gracias. Entonces, muy amable por la invitación al instituto. Ustedes perdonarán mis caras, estoy tratando de ver qué pasó, que yo no los estoy viendo. Con respecto de la información que estábamos recibiendo hace un momento, pues hay algo muy importante. ¿Puedes colaborar? Porque no estoy viendo nada. Algo muy importante tiene que ver con las responsabilidades en materia de riesgos laborales están establecidas. La administrativa, lo que tiene que ver con, la que tiene que ver, como decía el doctor Wilson, el hecho de que las empresas no cumplan, entonces será el ministerio el encargado de entrar a verificar el cumplimiento o no y de imponer las sanciones a que haya lugar. Hay una responsabilidad laboral. Alguien en el chat preguntaba, ¿qué pasa con las ARL? La responsabilidad laboral es la que traslada el empleador a la ARL por medio del contrato que se hace, que es un contrato de aseguramiento. Entonces, cuando sucede algún evento en materia de seguridad, algún accidente o enfermedad laboral, y hay alguna consecuencia o algo que pagar, es la ARL la que asume el pago para el trabajador, sus incapacidades, sus atenciones médicas, lo que sea. No es la empresa, es la ARL y esa es su responsabilidad, es una responsabilidad tarifada y ordenada por la ley. Hay una responsabilidad civil y es algo que no todo el mundo sabe, y es que cuando un trabajador tiene secuelas de un accidente de trabajo o de una enfermedad laboral, nace en él un derecho a reclamarle a la empresa por esas secuelas. ¿Cuándo nace ese derecho? Cuando le sea determinada la pérdida de capacidad laboral. Antes no, porque si es un trabajador que sufre un accidente y está en un proceso de tratamiento, de rehabilitación, pues está en ese proceso. Cuando ya el proceso termine y surja la posibilidad de hacer una calificación de pérdida de capacidad laboral y se determine el porcentaje, entonces ese porcentaje le da a él la posibilidad de reclamarle a la empresa de manera civil y, como decía el doctor Wilson, ante los estrados judiciales. Pero eso es de manera civil. Y ahí, pueden creer, no los estoy viendo todavía, pero bueno. Hay una responsabilidad penal, y la responsabilidad penal en materia de riesgos laborales se puede dar cuando hay lesiones personales o hay muerte de un trabajador. Y ahí es cuando entra la Fiscalía a investigar si hubo muerte de un trabajador, cuáles fueron las circunstancias, si fue o no un accidente de trabajo y demás. Esas responsabilidades penales son personales, son particulares. Y les voy a dar un ejemplo. Sucede en una empresa de construcción, el encargado de seguridad y salud en el trabajo solicita al encargado de compras un arnés con ciertas características y especificaciones, y el encargado de compras va y compra otro. Cuando le llega al ingeniero le dice, no, este no es, mire, no cumple con la norma Z, no sé qué, este no es. Y el señor de compras le dice, ese fue el que se compró, ese es el que debe usar. Acto seguido se lo entrega al trabajador y, perdón, tuve que... Y entonces el trabajador... Perdón, ya me oyen mejor. Doctora Pilar, tiene ruido, debe ser que colocó algo sobre el teclado del computador o algo que hace intervención. Ya, es que tenía el otro computador también prendido. Bueno, entonces íbamos con que la responsabilidad penal nos va de manera personal. Entonces, el ejemplo que les daba en esta empresa, cuando el trabajador se cae y hacen la investigación porque el trabajador fallece, se dan cuenta que el arnés no cumplía con una especificación. Cuando hacen toda la investigación, ¿qué sucede? El señor de compras tenía
No se escucha bien. Doctora María del Pilar, qué pena interrumpirla. Al inicio estaba muy bien el audio. Pasó algo de pronto en su ordenador y tenemos un audio muy bajito. No, no le escucho muy bien. ¿En este momento me oyen mejor? No, doctora, le escuchamos bastante distante. Si de pronto tiene audífonos. Lo siento mucho, me muero de la vergüenza con ustedes. Pero ¿No tiene audífonos, doctora? En un computador y ese computador tiene la pantalla en negro en este momento, va y viene la pantalla. Y estoy tratando de hacerlo en otro computador. Pero toda la tarde estuvo prendido. Se le oía mejor por el primero, así no nos viera, sí. Doctora. Sí, porque ese era el que estaba programado para hacerlo. Por eso se le oía mejor. Sí. Bueno, voy a apagar este. Ahí está bien. Ahí sí se le escucha mejor. Tranquila, doctora Pilar, que si no nos ve a nosotros, lo importante es que usted dé la charla. Sí. ¿Se desconectó la doctora Pilar? Parece que sí, y que fuera a volver a entrar como para ver si mejoraba su audio. Pues hagamos una cosa, aquí con los intervinientes, con los participantes, podemos darle el uso de la palabra al doctor Mario Centella. Entonces ya lo vamos a ver desde la parte judicial, mientras que la doctora arregla lo del audio para ir llenando el tiempo de lo que nos hace falta. Entonces, doctor Mario Centella, si gusta, pues puede tomar la vocería para poder continuar con el temario. Y yo le escribo aquí a la doctora Pilar que después de usted continúa ella. ¿Sí me están escuchando? Sí, como dispongas, Daisy, para mí estará bien, sin embargo me da pena con la doctora María del Pilar, si te comunicas con ella y mejora su condición o si quiere pasar al siguiente lugar, no tendría yo ningún inconveniente. Como disponga la organización del evento y esté bien la doctora María del Pilar. No, doctor, yo pienso que por respeto también a los participantes y el orden en este sentido, pues no tiene ningún inconveniente porque ya lo estamos viendo, por ejemplo, desde el área administrativa, Ministerio de Trabajo, lo estábamos viendo el tema desde el área de la academia y en este momento con usted pues nos tocaría desde el área del Poder Judicial, de la rama judicial. Entonces no veo ningún inconveniente, doctor Centella, si quiere retome la capacitación, bueno, el conversatorio y continuamos. Y ya yo le aviso a la doctora Pilar que después de usted. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, buenas tardes a todos y todas. Un saludo muy especial y la gratitud con el Instituto Colombiano de Derecho Laboral y de la Seguridad Social, que hace un gran debut, no solamente con esta conferencia y con los expositores que nos acompañan el día de hoy, sino también con esa gran realización de esa idea de haber constituido el primer Instituto Colombiano de Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Sobre ese particular yo quisiera decir dos ideas antes de entrar en materia. La primera es que las mejores y más bellas cosas en el mundo no pueden verse, ni siquiera tocarse, deben sentirse con el corazón. Y es lo que se aprecia con la creación del Instituto Colombiano de Derecho Laboral y de la Seguridad Social, y felicitamos desde Antioquia y para bien de Colombia a Bucaramanga y a Santander por haber hecho realidad la creación de este instituto y del cual nos sentimos muy orgullosos como colombianos porque lleva nuestra bandera y en esa bandera está el corazón de todos los trabajadores, los empresarios, los abogados, los jueces, todos los servidores públicos de Colombia, nuestros niños que son el futuro de la patria. Decía Simón Bolívar, siempre es grande emprender lo heroico. Y yo creo que grande es el instituto porque es una empresa verdaderamente heroica, más en los tiempos que tenemos hoy en día. De manera que felicitaciones a todos los gestores de este gran instituto que tendrá un futuro muy provisorio para bien de Colombia
y del derecho del trabajo, del derecho a la seguridad social y por supuesto a todos los que hacemos parte de este derecho de lo social. En segundo lugar, agradecer a la doctora Daisy Janet Acevedo Surmay y a la doctora Blanca Mari Molina Rivero como presidenta de este instituto por el apoyo brindado y la invitación a participar de este conversatorio. No pretendo centrar cátedra ni dogma de ley. Vengo a hacer una participación con mi experiencia, con mis humildes conocimientos y que no compromete a la rama judicial a la cual pertenezco desde hace 27 años. Tampoco compromete la autonomía ni la independencia del Poder Judicial y se trata de consideraciones más de tipo personal con fines estrictamente académicos. En segundo lugar, quiero recordarles que estamos en medio de una difícil situación para la patria. 661.890 personas aumentaron a nivel de pobreza. 17.500.000 personas en Colombia se encuentran actualmente en condición de pobreza y equivale al 35% de los 50 millones de colombianos. Es decir, casi la mitad de Colombia está sufriendo condición de pobreza. 5 millones de colombianos se quedaron sin empleo en los últimos 6 meses. Todo esto nos debe motivar desde el derecho de lo social a incluir medidas y programas para mitigar estos impactos de orden social que nos afectan a todos por igual. Brindar los empleos, proteger a los más vulnerables, generar un derecho de lo social cada vez más dinámico para los nuevos tiempos. Pero también hay un mensaje de esperanza, y es que todo esto también pasará. Y por eso es que ideas como la de hoy, conferencias como la de hoy, tienen sentido en medio de todas estas dificultades, porque la única forma de sobrepasarlas es precisamente haciendo poniendo cada uno nuestro grano de arena desde la posición en que nos encontremos. Saludo entonces también al doctor Wilson Cortés Bueno y a la doctora María del Pilar Jaramillo, quienes también participan como conferencistas, y agradecer al doctor Wilson Cortés esa muy importante exposición que nos hizo desde la visión del Ministerio del Trabajo, que como bien lo decía la doctora Daisy Janet, cumple un papel primordial en la prevención de la sanción. Más que la sanción misma, nos decía el doctor Wilson Cortés Bueno, lo importante es que se cumplan las normas laborales. Y en ello también coincidimos desde la judicatura. Siempre los jueces miran el deber ser, que es la norma, en este caso la norma de lo social, recordando siempre que en el derecho laboral se reconoce la asimetría hoy en día, no solamente del trabajador frente al capital, sino también del beneficiario, del afiliado y del pensionado frente al sistema general de seguridad social integral que nos rige en Colombia. Desde el punto de vista de las responsabilidades, ya entrando en materia, quisiera recordar lo siguiente. Existen responsabilidades y sanciones por el incumplimiento de las normas. La sanción penal es la que se reserva a las conductas de los ciudadanos que se considera que atentan de manera más grave contra la convivencia pacífica. A ello estaba haciendo referencia hace un momento la doctora María del Pilar Jaramillo, a esa sanción de tipo penal, poniéndola incluso en peligro, es decir, la convivencia pacífica. Los daños a la salud de los trabajadores que se producen por el que el empresario desprecia las más elementales normas de seguridad producen una alarma social que requiere la imposición de la máxima censura prevista por el ordenamiento jurídico. Es decir, debemos recordar en este punto que una de las obligaciones que tiene
el empleador precisamente es la de protección de sus trabajadores, que yo resumo en la frase de que los trabajadores deben llegar a su lugar de trabajo buenos y sanos, y buenos y sanos deben regresar al seno de su hogar, donde los espera su familia, sus hijos, sus cónyuges, sus padres, sus hermanos. La responsabilidad de tipo administrativo, de la que nos habló el doctor Wilson Cortés Bueno, que tiene características parecidas a la penal. Por ello, él nos hablaba de la función policiva que tiene el Ministerio del Trabajo. Sin embargo, implica un grado de reproche menor que el penal y, por tanto, en teoría, una sanción menos dura. También en este caso se reprime la que se considera una ofensa al conjunto de la sociedad. Se entiende que el atentado contra la pacífica convivencia no tiene entidad suficiente como para justificar una condena de carácter penal. La relación existente entre la responsabilidad administrativa y la penal es tan evidente que cuando hay identidad de sujeto infractor y de hecho punible, la una excluye a la otra. Si un hecho es tan grave que se sanciona penalmente, ya no cabe imponer a la misma persona por el mismo hecho una sanción de tipo administrativo para no vulnerar el principio constitucional del non bis in idem. La responsabilidad civil, a la que también nos estaba haciendo alusión la doctora María del Pilar Jaramillo, que es esencialmente distinta de las dos anteriores y por supuesto diferente a la responsabilidad del derecho laboral, ya que no busca la reparación del daño hecho a la sociedad, sino la indemnización de las personas que han sido directamente perjudicadas por una conducta ilícita, las que han sufrido en su humanidad o en su patrimonio, o las consecuencias del delito o de la infracción administrativa, o simplemente de la responsabilidad civil que se tiene. Finalmente, en materia de prevención de riesgos laborales existe una responsabilidad especial que se suele denominar la responsabilidad de la seguridad social, que consiste en la posibilidad de imponer al empresario o empleador responsable de un accidente de trabajo, de una enfermedad profesional, la obligación de abonar al trabajador un recargo de las prestaciones de la seguridad social a las que tiene derecho. Esta responsabilidad es compatible con todas las demás en una especie de plus frente al empresario o empleador y de plus de indemnización al perjudicado. Y en esa medida yo quisiera recordar qué tipo de sanciones se tienen en materia laboral y de la seguridad social, sin pretender hacer una enunciación exhaustiva o taxativa completa. Pero tenemos, entre otras, la indemnización por despido del artículo 64 de nuestro Código Sustantivo del Trabajo, la indemnización por mora del artículo 65 por el no pago de los salarios y prestaciones sociales, la indemnización por culpa patronal del artículo 216 de nuestro Código Sustantivo del Trabajo, la indemnización que comprende una indemnización plena de perjuicios. También la indemnización del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, conocida como sanción por mora en el caso del no pago por parte de las administradoras de fondos pensionales de las mesadas pensionales. Y en ese punto debo resaltarles para los académicos y también para los empresarios y los estudiantes que nos escuchan, que hay una reciente jurisprudencia bien importante de la Sala de Casación Laboral de nuestra Honorable Corte Suprema de Justicia, la sentencia CSJ-SL 2797 del año 2020, en la que ya también se sanciona en un cambio de jurisprudencia después de más de 20 años, en el sentido de que la sanción por mora del artículo 141 ya aplica también para el caso de reliquidaciones o reajustes pensionales, y no solamente cuando no se pagan las mesadas completas. También está muy importante el reintegro como acción que nos trae la Ley 361 de 1997, artículo 26, y la correspondiente indemnización de los 180 días de salario
a quien precisamente es despedido por estar en una situación de discapacidad. También se encuentra el pago de los gastos médicos, hospitalarios y medicamentos, y hasta incluso la pensión respectiva, tanto frente al sistema de riesgos laborales como al sistema de salud o subsistema de salud y al sistema de pensiones en vejez, sobrevivientes e invalidez, si el empleador no afilia a su trabajador. Dentro del reintegro establecido por la Ley 361 o Ley Klopatowski, por su ponente en el Congreso de la República en su momento, esta ley se refiere a la estabilidad laboral reforzada para mujeres en estado de buena esperanza, como lo llaman los españoles, para los discapacitados, sean sensoriales, físicos o mentales. Y ahí es donde yo quiero centrar también estos minutos que restan de mi exposición para decir que cada día está cobrando mayor importancia en el ejercicio de la judicatura el cobro precisamente de este reintegro y de esta sanción por estabilidad laboral reforzada. Prácticamente ya no pasa una semana sin que los jueces de la República, por lo menos aquí en la ciudad de Medellín, y en mi caso en particular, no tengamos uno y hasta dos casos de solicitud de reintegro con base en esta ley y de esta indemnización. Y en este punto yo quisiera, como les acabo de indicar, recordar que la Ley 361 de 1997 en su artículo primero establece que los principios que inspiran esta ley se fundamentan en los artículos 13, 47, 54 y 68 que la Constitución Nacional reconoce en consideración a la dignidad que le es propia a las personas en situación de discapacidad. Y allí hay que decir también que ya están proscritos del lenguaje en materia de lo social o laboral o de la seguridad social, referirse a personas con limitación o referirse a personas disminuidas. Se refiere la ley hoy en día y la jurisprudencia es a personas en situación de discapacidad, en sus derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales para su completa realización personal y su total integración social, y a las personas en situación de discapacidad. Es decir, es una ley concebida para dar cumplimiento a la Carta Política Colombiana. Por demás, una de las más avanzadas del mundo. Los colombianos que somos tan dados a criticar nuestro país y nuestras leyes, podemos decir que en materia de seguridad social y en materia de derecho laboral, somos uno de los derechos más avanzados, por lo menos del continente, y eventualmente también frente a muchos países, que falta mucho por hacer y mucho por mejorar seguramente, pero por ejemplo en Colombia queda como uno de los pocos países en el mundo que todavía reconoce pensiones para la mujer a los 57 años de edad y para los hombres a los 62, cuando en otras latitudes es para hombres y mujeres a los 65 años de edad, para solo citar un ejemplo. Nuestro sistema también comprende una protección especial a las personas que no tienen el mismo acceso como contributivos obligatorios al Sistema General de Seguridad Social, y se han diseñado unas pensiones especiales también, como la pensión familiar, entre otras, o la pensión cuando se da en situaciones de violencia que se tienen hoy en día en nuestro país y que ha permitido, por lo menos en mi caso, reconocer por lo menos 2 ocasiones a personas en situación de invalidez este tipo de pensiones especiales. Volviendo al tema de esta Ley 361 del año 1997, yo quería hacerles especial énfasis en esta estabilidad laboral reforzada. El artículo 13 de la Constitución Nacional, el título segundo de los derechos, las garantías y los deberes, capítulo primero de los derechos fundamentales, señala que el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancia de debilidad manifiesta, y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. La Ley 361 del 7 de febrero de 1997, por la cual se establecen mecanismos de integración social,
de las personas con discapacidad y se dictan otras disposiciones, prescriben su artículo 26. En ningún caso la situación de discapacidad de una persona podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral a menos que dicha discapacidad sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Asimismo, ninguna persona en situación de discapacidad podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su discapacidad, salvo que medie la autorización de la Oficina del Trabajo. No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su discapacidad sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente a 180 días de salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen, maclaren. Es importante decir que al respecto existe la sentencia C-531 del 5 de mayo del año 2000, en donde la Corte determinó que bajo el supuesto que declaró exequible este artículo, bajo el supuesto de que en los términos de esta providencia y debido a los principios de respeto a la dignidad humana, solidaridad e igualdad, así como de especial protección constitucional en favor de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, carece de todo efecto jurídico el despido o la terminación del contrato de una persona por razón de su limitación sin que exista autorización previa de la Oficina del Trabajo que constate la configuración de la existencia de una justa causa para el despido o terminación del respectivo contrato. La Corte Constitucional en la sentencia SU 49 del 2 de febrero de 2017, magistrada sustanciadora doctora María Victoria Calle Correa, indica que el derecho a la estabilidad ocupacional reforzada opera automáticamente en los casos que se invoquen cuando se encuentre en situación de discapacidad la persona, que tal derecho no se circunscribe a quienes han sido calificados con pérdida de la capacidad laboral moderada, severa o profunda. Ahí es muy importante considerar que difiere la Honorable Corte Suprema de Justicia como órgano de cierre de esta jurisdicción ordinaria del trabajo y la seguridad social en ese sentido, pues defiende la estabilidad laboral reforzada para los trabajadores que tienen una condición de discapacidad en grado moderado, severo y profundo. Y ahí vemos una dicotomía entre lo que ha dicho la Honorable Corte Constitucional y nuestra Honorable Corte Suprema de Justicia en su sala de casación laboral. Por lo que el empleador, para poder dar por terminado su contrato, debe acudir ante el Ministerio del Trabajo para su autorización y si no incurre en la sanción establecida en el referido artículo 26 de la Ley 361 de 1997. En la sentencia CSJ-SL 11.411 del 2 de agosto de 2017, radicación 67.595, magistrado sustanciador doctor Rigoberto Echeverri Bueno, sobre esta temática, señaló que al margen de lo anterior, para despejar las inquietudes planteadas por la censura en lo que tiene que ver con el marco jurídico que gobierna la situación en disputa, esta sala de la Corte ha clarificado que los destinatarios de la garantía especial a la estabilidad laboral reforzada son aquellos trabajadores que tienen una condición de discapacidad en grado moderado, severo o profundo. Y esta sentencia hay que concordarla con una muy reciente, la CSJ-SL 635 del pasado 26 de febrero de 2020, radicación 69.357, magistrado sustanciador doctor Gerardo Botero Zuluaga, en donde dijo la alta corporación: la obligación del empleador de solicitar la autorización del Ministerio del Trabajo en aquellos eventos en los cuales la finalización del contrato de trabajo carece de una justa causa, y que la Corte Constitucional consideró que para que dicha norma estuviera ajustada a la Carta Política debía entenderse que el despido bajo tal circunstancias y en la aquiescencia de la referida autoridad administrativa se sancionaba con su ineficacia. Es decir, procede la reinstalación o el reintegro. Además de lo anterior, nos sobra recordar que la prohibición contenida en la norma en comento, que era la vigente para cuando se propuso la desvinculación del actor de su empleo, no opera frente a cualquier tipo de afectación de la salud o discapacidad, pues conforme al artículo primero de la Ley 361 de 1997, dicho estatuto normativo se dirige a la protección de aquellas personas en situación de discapacidad severa y profunda,
de manera que quienes para efectos de esta ley no tienen la condición de limitados por su grado de discapacidad no gozan de la protección y asistencia prevista en su primer artículo. Ahora, debe recordarse que conforme a lo dicho en la sentencia CSJSL 5181 de 2019, la protección que brinda la citada ley se refiere a todas aquellas que por su discapacidad comienzan el 15% de la pérdida de la capacidad laboral. En este punto, quedan entonces los jueces laborales en la disyuntiva de establecer en sus sentencias las sanciones a que he hecho referencia, teniendo en consideración a la Honorable Corte Constitucional o los argumentos también plausibles de nuestra Honorable Corte Suprema de Justicia, y ahí yo diría, como juez de la República, que cada caso hay que analizarlo según sus propias circunstancias, porque hay situaciones del trabajador en que es muy evidente ese grado de discapacidad. Recientemente tenía yo el caso de una persona con una limitación en el caminar, y en esa limitación en el caminar no requería ni siquiera una calificación porque brillaba al ojo, como decimos en nuestras sentencias, esa situación de discapacidad del trabajador. De manera que estas sentencias deben tenerlas muy en cuenta con otra más reciente de la Honorable Corte Suprema de Justicia, del magistrado sustanciador, permítanme un segundo, Luis Benedicto Herrera Díaz, es la sentencia SL 2797 del año 2020. En esta providencia ha dicho la Corte que unifica su jurisprudencia en torno a estos temas, diciendo lo siguiente: un momento, por favor. Que esta corporación de tiempo atrás ha adoctrinado que los destinatarios de la garantía especial a la estabilidad laboral reforzada son aquellos trabajadores que tienen una condición de discapacidad con una limitación igual o superior al 15%, como lo dedujo el tribunal independientemente del origen que tengan y sin más aditamentos especiales como que obtengan un reconocimiento y una identificación previas. En concordancia con lo anterior, la Sala ha precisado que no es necesario que el trabajador esté previamente reconocido como persona en condiciones de discapacidad o que se le identifique de esa manera con un carné, como lo regula el artículo 5 de la Ley 361 de 1997, pues lo importante es que padezca una situación de discapacidad en un grado significativo, debidamente reconocida por el empleador para que se activen las garantías que resguardan su estabilidad laboral. Igual situación se predica del dictamen que emiten las juntas de calificación de invalidez, pues de acuerdo con lo enseñado por la Corte, ese documento no está instituido como prueba solemne de la condición de discapacidad del trabajador o de la pérdida de su capacidad laboral, de manera que en estos casos el juez de trabajo tiene libertad probatoria. Y finalmente dijo que esta sala ha sostenido que en virtud de lo previsto en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, el empleador debe contar con la autorización de las autoridades del trabajo para efectuar despidos unilaterales y sin justa causa de personas en condiciones de discapacidad. Observe que le agregó y sin justa causa, sin que le sea exigible al trabajador la prueba de la razón real de la decisión del despido por resultar desproporcionado. Y en ese punto, la Corte dice que hay una inversión de la carga de la prueba y que le corresponde al empleador demostrar la justicia del despido. Y ya con este último punto voy a terminar refiriendo todo lo que he mencionado en materia probatoria. En materia laboral y de la seguridad social, se tienen los artículos 60 y siguientes del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. En el artículo 60 se establece la necesidad de que toda decisión jurisdiccional se fundamente en las pruebas legal y oportunamente llegadas al proceso.
Dicho con otras palabras, para los empresarios que nos están escuchando, todo lo que un juez colombiano vaya a resolver debe estar fundamentado en las pruebas que le presenten las partes. En segundo lugar, que en materia laboral hay libertad probatoria, no hay tarifa legal de pruebas. Y por eso, tratándose de esta clase de trabajadores que gozan de una especial condición de estabilidad laboral reforzada, lo importante ahí es que existe libertad probatoria. Por eso ya definió la Corte en su sala de casación laboral que no se requiere de una prueba solemne como lo es que el trabajador esté previamente calificado con una disminución de su pérdida de la capacidad laboral. Y en el mismo sentido, frente al despido, también hay libertad probatoria. Y hay una inversión de la carga de la prueba, porque lo que se busca es corregir la asimetría de ese trabajador frente al empleador que lo despide, estando el primero en una situación de debilidad manifiesta. También hay que decir entonces que en todos los casos mencionados de indemnización por despido, de indemnización por mora, el artículo 65, de la indemnización por culpa plena, perdón, por culpa patronal, en cuanto a la indemnización plena de perjuicios del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, en cuanto a la Ley 361 de 1997, artículo 26, y en cuanto a los gastos médicos hospitalarios, medicamentos y hasta el pago de la pensión, en todo ello debe brillar la prueba ante el juez dentro del proceso laboral. Pero quisiera terminar diciendo esto: más que preocuparse por las sanciones, más que preocuparse por las pruebas que tendrá que acreditar después, lo que se requiere es que trabajadores y empleadores recuerden el artículo primero del Código Sustantivo del Trabajo, que establece lo siguiente: la finalidad primordial de este código es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. Si el empleador se preocupa por cumplir con su trabajador, por protegerlo en su lugar de trabajo, por cumplir con las normas de salud ocupacional, por cumplir con las recomendaciones del Ministerio del Trabajo y de la Protección Social, por cumplir con el pago oportuno de sus salarios, por la afiliación al sistema de seguridad social integral, pues obviamente no llegará a los estrados judiciales. Por parte del trabajador hay una corresponsalía de los deberes generales de obediencia y de lealtad al empleador, y esa obediencia implica que tiene unos deberes también de cuidado y autocuidado y de cuidado del entorno de sus compañeros de trabajo. Pero si llegaran a llegar a la instancia judicial, habría que decir entonces que en ese caso muchas veces habría que apelar también a que no esperen que la justicia resuelva sus casos, porque hay otra manera de resolverlos, y es la conciliación judicial. La primera etapa de todo proceso laboral es una etapa de conciliación, y en esa etapa de conciliación no se trata de un diálogo de sordos. Hemos visto muchas veces que empleadores o trabajadores se han equivocado y llegan a esta instancia sin ninguna propuesta de arreglo directo, como si se tratara, repito, de un diálogo de sordos. Y muchas veces esos procesos que llegan a la instancia judicial se habrían podido resolver por la vía de la transacción o la conciliación con los respectivos trabajadores, precisamente buscando ese equilibrio, esa paz social y ese reconocer que una de las dos partes o las dos se equivocaron en un momento determinado. Hemos visto conciliaciones judiciales en donde incluso se le ha vuelto a recuperar el trabajo al trabajador y lo han vuelto a reincorporar después de que cuando llegaron al despacho judicial ni siquiera se miraban y se miraban con miradas de odio o ni siquiera se saludaban, y han terminado incluso volviéndoles a dar el trabajo o llegando a un acuerdo de tipo económico, pero no esperando a ver quién le gana a quién en un proceso judicial, porque no pueden olvidar que esta es una justicia humana, y como es humana, es imperfecta.
y por consiguiente las sentencias también lo son, porque muchas veces ni las pruebas son claras, ni las normas son claras y están sometidas en todo caso a la interpretación del operador judicial. En esta medida, entonces, espero haber contribuido en algo con este magnífico conversatorio y le auguro el mejor de los éxitos a la doctora María del Pilar Jaramillo en su exposición. Muchas gracias a todos y especialmente al Nobel Instituto Colombiano de Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Adelante. Gracias, doctor Centella, pero antes de darle la palabra a la doctora María del Pilar Jaramillo, la verdad que queda uno pues demasiado contento con su intervención, que consolidada con la intervención que hizo el Ministerio de Trabajo. Mire, aquí vamos anidando lo que pasa realmente en una relación laboral. Y mire que efectivamente nos estamos dando cuenta que esta responsabilidad es coetánea, no solamente del empresario. Mire lo que acaba de decir usted, mire lo que acaba de decir el doctor Wilson. Ambos han coincidido con decir que también el trabajador debe tomar papel protagónico aquí en esta responsabilidad. Mire cómo el doctor Wilson nos dijo cómo efectivamente puede ir consolidándose una amigable composición al interior de la empresa. Y usted también nos acaba de reforzar ese conocimiento y decir que a nivel judicial, si llegamos ya a esa instancia, es porque las partes no se han puesto de acuerdo. Y efectivamente, cuando ya llegamos a esas indemnizaciones, como la culpa que usted nos hablaba de la del 216, es cuando dice uno, hombre, ya allá se fueron a los extremos, que qué fue lo que pasó aquí. Pero sin embargo, esto no deja de uno de decirle a los empleadores también y a los trabajadores que mire que esta culpa puede llegar en un momento a ser compartida, y de ahí la importancia de cada uno de demostrar su medio de prueba. Mire que una culpa patronal, en este caso de la del 216 que comentaba el doctor Centella, que desde su conocimiento de allá de los altos tribunales, Corte Suprema, de los tribunales de cierre, tribunales de departamento y eso, nos da a entender cuántos son las cuantificaciones que se dan en ella, cómo son esas condenas tan terribles. Entonces, si ambas partes, tanto empleador como trabajador, llegan a respetar toda la normatividad, que la doctora María Pilar más adelante nos va a informar cuál es esa normatividad, seguro que no tendríamos tanta congestión en la justicia, no tendríamos tanta congestión en el Ministerio de Trabajo. Y por eso le vamos a dar seguidamente la palabra a la doctora María del Pilar, y desde ahí le digo a todos los participantes, vamos a ver lo importante y enriquecido que va a ser esta siguiente charla de la parte de academia. ¿Con el fin de qué? Con el fin de evitar de ir a cualquiera de los dos escenarios, de evitar de ir al Ministerio de Trabajo y mucho menos de evitar ir a los estrados judiciales. Doctora María Alpiral, le doy la palabra y espero que su charla también nos enriquezca, igual como lo hicieron los dos expositores. Gracias, doctora. Doctora María Pilar, no se le escucha, audífono no se le escucha. Se le ve bien, doctora, pero no la escuchamos. Revise su micrófono. Se le ve bien, pero no la estamos escuchando. Mire a ver. No le estamos escuchando. No, todavía no. No. De pronto si prende el portátil también, o la persona que está detrás suyo que tiene otro computador. ¿Ya? Ahí sí, perfecto. Ahora sí, perfecto. Perfecto. Qué horror. Bueno, aparte de las situaciones que estaban ustedes tocando hace un momento, con respecto de las responsabilidades empresariales y las responsabilidades de los trabajadores, es muy importante que en las empresas se tenga en cuenta que no cualquier persona tiene la idoneidad para desarrollar, para diseñar, para ejecutar, para implementar sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En Colombia, para poder prestar servicios de seguridad y salud en el trabajo, se debe tener licencia. La licencia
en Colombia en materia de seguridad y salud en el trabajo la otorgan las secretarías de salud. El asunto es el siguiente, y es que tenemos una resolución del 2012, pero también tenemos resoluciones ministeriales del 2019 y de otras que tienen digamos, un conflicto. Vamos a empezar por la resolución de las licencias, que es la resolución 4502 del 2012. Las licencias en Colombia se le entregan a personas jurídicas y personas naturales. Las personas jurídicas, hablemos de IPS. ¿Qué se les pide? Deben allegar, obviamente, el documento de conformación de la empresa en donde se establezca los servicios que van a prestar en materia de seguridad y salud en el trabajo. Si van a prestar servicios que implique equipos de medición, deben presentar los documentos de certificación de esos equipos. Los equipos no tienen que ser propios, pueden ser arrendados, pero si una persona jurídica dice, voy a prestar servicios de medición de sonometría, pues debe presentar el certificado de calibración del equipo que va a tener. Eso para las personas jurídicas. Las personas naturales deben allegar, obviamente, el documento de identidad y los documentos que acrediten su formación específica. Les piden hasta el pensum. ¿Por qué es importante el pensum académico para la Secretaría de Salud cuando se va a otorgar una licencia de salud ocupacional? Porque la resolución 4502 es bien clara con respecto de las competencias. Entonces, dice la resolución, todos los profesionales son competentes para hacer investigación científica en su campo, para hacer investigación de accidentes de trabajo, para entregar educación y capacitación, diseño, administración y ejecución de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Eso todos los profesionales. Pero la resolución también nos establece la competencia específica de algunas profesiones. Por ejemplo, los médicos. Son ellos únicamente los competentes para realizar exámenes ocupacionales de ingreso, periódicos, los que sean. En las ciudades o municipios donde no haya médicos con licencia de especialista en seguridad y salud del trabajo o medicina del trabajo, pueden los médicos generales con experiencia comprobada de 2 años hacer los exámenes de ingreso, pero estamos hablando de municipios lejanos que no son cabecera del municipio, que no hay IPS o demás, eso muy poco, pero igual la resolución lo establece. El psicólogo con licencia en salud ocupacional, pues es una persona que tiene un pregrado específico y un posgrado específico en seguridad y salud en el trabajo, y son los competentes para manejar, para diseñar todo lo que tiene que ver con el riesgo psicosocial de las empresas. Y en materia legal son los únicos competentes para aplicar la batería de riesgo psicosocial, porque son instrumentos de medición de estrés y de riesgo psicosocial, son ellos los únicos competentes. Dice la resolución también, las ingenierías todas las ingenierías tienen competencia para actividades de higiene y seguridad industrial. Eso es importante, porque las actividades de higiene y seguridad industrial de una empresa tienen que ver con las mediciones que se haga del aspecto ambiental, de la medición del ruido, del sonido, de la luz o el material particulado. Entonces, no me imagino un terapeuta ocupacional, mi primer pregrado, con un equipo de medición, si no lo ha manejado antes, muy probablemente si usted me entrega un equipo y me enseña cómo hacerlo, pues yo lo haré, pero no tengo la competencia específica que puede tener un ingeniero industrial o un ingeniero mecatrónico para entender las frecuencias, para entender el proceso, para hacer un informe que entregue herramientas idóneas para el manejo de ese riesgo en la empresa. Entonces, por eso la resolución es muy clara. Ingenieros, todos, ingenierías, todas, actividades de higiene y seguridad industrial. Y la resolución también entrega facultades a otros profesionales con especialización en seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué otros? Porque pues la especialización, el magíster, el doctorado en riesgos laborales es una ciencia transversal. El médico, el abogado, el psicólogo, el administrador de empresas, el economista, el odontólogo, el bacteriólogo, los ingenieros, todos pueden ser especialistas. Es una especialidad transversal en todos los pregrados. Ahora, ¿qué pasa con los técnicos y los tecnólogos? La resolución 4502 habla de técnicos y tecnólogos y les establece competencias en apoyo en actividades de higiene industrial,
apoyo en actividades de seguridad y salud del trabajo y acompañamiento en la investigación del accidente de trabajo. Esto es muy importante porque el accidente de trabajo en Colombia está regulado, bueno, la investigación, el proceso de investigación está regulado por la resolución 1401 del 2007 y esta resolución establece el procedimiento para la investigación. Debe conformarse un equipo de trabajo que esté integrado por el jefe inmediato del trabajador accidentado, el responsable del sistema de gestión de la empresa, un testigo si lo hubiere, y si el accidente es grave o mortal, debe, dice la norma, debe participar un profesional especialista, un profesional con licencia, no es especialista, profesional con licencia. Recordemos que en Colombia hay profesionales en seguridad, es decir, programas académicos profesionales de solo seguridad y salud en el trabajo, pero también hay programas académicos de posgrado en seguridad y salud en el trabajo. Pero no les brindan las competencias a los tecnólogos para efectuar, para investigar los accidentes graves o mortales. No sería valedera ante una investigación un documento que tenga firma de un tecnólogo con licencia, sí, pero la ley no se lo permite, firmar una investigación de accidente de trabajo. Ese punto ténganlo en cuenta. Esto, leve sí, le estoy leyendo, señor Carvajal. Los accidentes leves se investigan en las empresas por el COPAS y el grupo investigador, un miembro del COPAS y demás. Pero sí que tienen la competencia, porque también la resolución 1401 en uno de sus apartes establece si el encargado del sistema es tecnólogo, deberá ser parte de, pero recuerde que es leve, si es mortal o grave, deberá tener licencia de profesional o especialista. Bien, entonces, idoneidad profesional del personal del personal que brinda servicios en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Dónde nos hablan de esa idoneidad? Lo primero es el decreto 1072, en su artículo 2.2.4.1.3, no crean que me lo sé de memoria, lo estaba leyendo. Nos habla de la idoneidad de la persona que diseña el sistema, punto. Y el artículo 2.2.4.6.29 del mismo citado decreto nos habla de la idoneidad del personal que hace la auditoría del sistema. Las empresas tienen que saber que no es solamente tener un sistema de gestión organizado, tener políticas establecidas, actividades, programas de salud, sistemas de vigilancia epidemiológica, estadística, no es solo eso. Cada año se debe revisar, cada año se debe actualizar. Cada vez que haya un cambio, bueno, y ahora con nuestro amigo el COVID, el SARS-2, pues todos los sistemas hubo que actualizarlos. Todas las matrices de riesgo deben estar actualizadas, decía hace un momento nuestro funcionario del ministerio. Y es así. Entonces, los sistemas de gestión son cambiantes, por eso son sistemas. Uno le entra una información, la procesa y saca por el otro lado los resultados. Eso es un sistema. Cuando hay cambios tan palmarios como los hubo este año en todos los riesgos asociados a las actividades laborales, pues los sistemas, el de este año no puede ser igual al del año pasado. Entonces se debe revisar, organizar y se le debe hacer una auditoría. Entonces, empezando por el decreto 1072, nos habla de la idoneidad de las personas. Esa idoneidad, ¿cómo se comprueba? Con licencias. Y en Colombia, recordemos, se les entrega licencias al profesional en seguridad y salud en el trabajo, profesional con especialización, magíster o doctorado en seguridad y salud en el trabajo, al que es tecnólogo también. Las normas hablan de técnico, pero les hablo por la Secretaría de Salud de Santander, en la oficina de acreditaciones. Yo he estado presente cuando no reciben la carpeta del técnico. ¿Por qué? Porque son técnicos laborales por competencias. No las reciben. Tiene que ser una institución con acreditación y un programa académico que esté hablado por el Ministerio de Educación. En el caso del SENA, a los tecnólogos les entregan licencia, pero no hacia el técnico. Hay de dónde, perdón la expresión, de dónde pelear, o cómo un técnico puede decir, pero yo estudié en el SENA, yo necesito
una licencia. La sentencia T906 del 2014. Es increíble, pero las normas hablan del técnico, todas. Pero cuando los muchachos van a estudiar, y hablemos del libre desarrollo de personalidad y la libre escogencia del oficio como un derecho fundamental, pues se necesita en algunos casos tener un ciclo. Y pues hay unas competencias muy claras, es un acompañamiento, son competencias de ejecución, no de diseño, porque la formación no alcanza, no lo permite. Pero pues en mi caso particular, yo tuve alguna vez un auxiliar de sistema en una empresa, maravilloso el joven, pero no tiene licencia, no se la dieron porque es técnico del SENA. Pues, ¿qué hizo? Se fue a estudiar ingeniería industrial. Perdimos ahí sí, de pronto no le gustaba, pero no le dieron la licencia, simplemente con todos los documentos, no se le da licencia al técnico. Hablo por la Secretaría de Salud de Santander. No sé, colegas en otras ciudades qué esté pasando con eso, pero las normas avalan que hay unas competencias para técnicos, pero no así las licencias. Bien, ¿qué otra idoneidad o qué otro título se debe presentar la persona que tiene o que quiere ejercer seguridad y salud en el trabajo? Pues la licencia. En ese momento se debe tener curso de 50 horas, que fue el que estableció la resolución 4927, no solamente para la persona que presta servicios, también para algunos integrantes de los comités de seguridad y salud en el trabajo de las empresas. Todos los brigadistas, todos los del CUPAS, todos los del comité de convivencia, deben realizar curso de 50 horas porque es un curso que les permite entender desde la óptica de la academia para qué sirven todas estas normas, para qué y por qué los sistemas de gestión. La semana pasada, la circular 063 del 2020, pues igual se estaba esperando porque la resolución 4927 hablaba de una actualización cada cierto tiempo. Estableció entonces la circular de 063 del 7 de octubre, si no estoy mal, del 2020, que debemos, todas las personas, todos los empleadores, o las personas naturales y personas jurídicas, con licencia en salud ocupacional, o que estemos involucrados en la seguridad y salud del trabajo, perdón, el hierro, hacer un curso de actualización de 20 horas y se debe hacer cada 3 años. En este momento no están listos. Como la norma está nueva, también establece que hay un tiempo de 2 meses para que los prestadores de estos servicios académicos, que son las universidades y las ARL, pues organicen las plataformas para que pueda haber un curso de actualización de 20 horas cada año. Y como somos un país de normas, entonces, ¿qué pasó en el 2019? La resolución 0312, de la cual hablaba el doctor Wilson, que es la resolución que nos establece los estándares mínimos que deben las empresas tener, fue la que, de alguna manera, para algunos, digamos, no es tan cierto que alivie, porque cuando a una empresa pequeña se le dice, usted tiene que cumplir solo 7 estándares, pero el día que suceda algo, hay de que no tenga una brigada. Pero bueno, ¿qué nos dice la resolución 0312? Que las empresas deberán tener estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo, cumpliendo de acuerdo al número de trabajadores que tiene y a la clase de riesgo en la cual está clasificada. Entonces nos clasificaron 3 empresas, de 1 a 10 trabajadores, riesgo 1, 2 y 3. Empresas de 11 a 50, o sea, menos de 50 dice la norma, pero que sean riesgo 4 y 5. Ese es un segundo tipo de empresa. En ese mismo grupo, o grupo de empresas medianas, nos establecieron las empresas de más de 50 trabajadores, pero riesgo bajito, no, o sea, medianas son más de 50 y riesgo 1, 2, 3, 4, 5. Y empresas más grandes, que tienen más de 50, que están hasta de riesgo 1 a 5, o empresas de menos trabajadores, pero riesgo más alto. Entonces, son 3 tipos de estándares que se deben cumplir. Y para entender aquello de los riesgos, ¿cuál es mi empresa? ¿Cómo hago? Lo primero es establecer en dónde me clasifico. Y recordemos que en Colombia el riesgo de las empresas se paga, o la clasificación se hace por la actividad económica, no por la cantidad de funciones o de oficios que haya dentro de la empresa. Eso es un hierro jurídico muy grande, que uno se lo encuentra muy fácilmente. Entonces, al gerente le pagan riesgo 5, porque es el gerente.
al mensajero riesgo 4 porque es de transporte, pero es que somos una empresa de administración de empresas inmobiliarias, o somos una empresa corredor de seguros, que es riesgo 1 porque ellos, el corredor de las empresas, los servicios bancarios o de seguros están clasificados como actividad económica de riesgo 1. Pero al mensajero le pagan riesgo 4 porque es transporte, porque es que él se expone más. No, señores. Es clasificación por actividad económica. Eso es perder plata, señores empresarios. Es pagarle más a una persona y no va a servir de nada, porque el día que el mensajero se accidente o el gerente de la misma empresa se accidente, las prestaciones económicas que a ellos les van a dar, la forma en que los van a atender, van a ser exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? Que las incapacidades del mensajero se las paga por el salario del mensajero y las incapacidades del gerente se las paga por el salario del gerente. Pero si al uno le hace falta una órtesis y al otro también, se las mandan a traer de Alemania si en Colombia no hay. Entonces no es porque es que el señor se expone más en la calle. No, su empresa no es de transporte. Usted no pague riesgo 4, pague riesgo 1 porque es una empresa aseguradora o bancaria. Bien, saliendo de eso, entonces, riesgo 1, ¿qué es? ¿Cuáles son las empresas? Son las empresas de comercio al por menor o de actividades pecuarias pequeñas, las agencias de viaje, ya dijimos las instituciones bancarias o financieras o aseguradoras. Riesgo 2, no se las voy a dictar todas, hay un decreto, es el 1607, que está vigente. Lo que cambió en el 2012, señores empresarios, es la clasificación que hizo la DIAN con respecto de los códigos para las actividades económicas. Pero no, el Ministerio de Trabajo cambió o actualizó la tabla que corresponde a la actividad económica con el riesgo. Si no se actualiza por parte del Ministerio, seguimos en vigencia del 1607, que es del 2002. Entonces, el riesgo 2, producción agrícola con transformación de productos, cría de ganado, comercio de vehículos, comercio más no producción, eso sí es riesgo 4, maquinaria pesada. Riesgo 3 es floricultura, fabricación de calzado para nuestro departamento. Riesgo 4, pesca, producción de caña de azúcar, entre otros, fabricación y embotellado de cerveza, fabricación de sustancias químicas y transporte. Ese sí es riesgo 4, pero entonces tiene que ser una empresa que se dedica al transporte, no el mensajero de las oficinas. Es riesgo 4, transporte. Riesgo 5, construcción, minería. Entonces, ya teniendo claro que tenemos unos estándares, 7 para unas empresas, 21 para otras, 60 para otras, depende del número de trabajadores y de su riesgo. Y teniendo claro cuáles son esos 5 riesgos y cómo están más o menos divididas las actividades económicas, veamos entonces qué nos dice la resolución 0312 del 2019 con respecto de lo que se debe hacer y quién lo puede hacer. Entonces, empresas y contratantes con 10 trabajadores o menos y clasificados en riesgo 1. ¿Qué se necesita? Un sistema de gestión, es decir, hay que diseñarlo y hay que ejecutarlo. ¿Quiénes tienen la competencia? Siempre profesionales, especialistas y magísteres, pero también, dice la resolución, técnicos o tecnólogos con licencia vigente. Entonces ya sabemos, tecnólogo con licencia vigente, que tenga experiencia mínima de 1 año y curso de 50 horas. Entonces debemos tener todos cursos de 50 horas. ¿Qué pasa si la empresa es pequeña y dentro de su pequeña, de menos de 10 trabajadores, y la persona encargada de recurso humano o la secretaria de la empresa hizo el curso de 50 horas? Esa persona puede ejecutar lo que diga el curso de 50 horas para esa empresa. Eso nos dice la resolución 0312. Es una persona con curso, no con licencia, es decir, no lo puede diseñar. A esa persona le tienen que entregar un sistema diseñado con una firma que tenga una licencia vigente. ¿Y qué hará la persona? Llevar la estadística y contratar quien le dicte las capacitaciones, porque ni siquiera esa persona podrá dictar las capacitaciones, podrá ejecutar las actividades, reunir el personal, llevar algunas estadísticas, llevar la parte administrativa de ese sistema, pero no puede ejecutarlo. No puede dictar la capacitación porque no tiene una competencia idónea. ¿Qué pasa entonces con las unidades de producción agrícola? Que son una empresa sui generis, podríamos decir, que son pequeñas algunas y grandes otras.
En Colombia tenemos estas unidades de producción agrícola y la norma nos establece que tendrán 10 trabajadores o menos si es de forma permanente, establecidas o clasificadas dentro de riesgo 1, 2 y 3. A esas unidades de producción agrícola, que las hay muchas, son esos pequeños campesinos que tienen 3, 4 trabajadores y 15, 20 vacas o una parcela de hortalizas, que los hay muchos, deben también tener sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Pero como son riesgo 1, 2 y 3, la norma dice, deben las ARL. Así que es competencia de la ARL el acompañamiento técnico y el acompañamiento para que ellos tengan un sistema de gestión. Son empresas, se supone, pequeñas y de poco alcance. Se le fue el sonido. Se me fue el sonido, fue que me entró una llamada. ¿Ya la tenemos otra vez? Sí, doctora. Sí, efectivamente, doctora. Sí, ya. Bien, entonces, ahora, también tenemos unidades de producción agrícola, pero que pueden tener también menos de 10 trabajadores de forma permanente, pero que están clasificadas en riesgo 4 o 5. Esas, por ejemplo, producción especializada de caña, ustedes revisan el decreto 1607 y ahí está. Producción especializada de caña de azúcar, producción de caucho. Eso es riesgo 4. Yo no las sé, pero puede haber alguna empresa que tenga solo 10 trabajadores y se dedique a eso. Pero como son actividades riesgosas por su actividad y por el tipo de maquinaria que usan, ellas deben cumplir los estándares para las empresas con más de 50 trabajadores. Digamos que eso es bueno, porque no puede ser que yo, por el solo hecho de tener 10 trabajadores, yo ya me crea una empresa chiquitica. Podrá ser pequeña el número de trabajadores, pero está exponiendo a sus trabajadores a un riesgo muy alto. Entonces tiene que tener todos los controles y todo el sistema ajustado a unas exigencias más altas. Bien, segundo tipo de empresas, según la resolución 1302, las empresas de 11 a 50 trabajadores clasificadas en riesgo 1, 2 y 3, de acuerdo al 1607. Profesionales especialistas, tecnólogos con licencia vigente, pero deben acreditar 2 años de experiencia y curso de 50 horas. Pero adicionalmente, supongamos que dentro de su planta de personal hay un trabajador que tiene vínculo laboral con la empresa y está estudiando o pregrado o posgrado en seguridad y salud en el trabajo, y por una sola vez podrá, en acompañamiento de un docente con licencia, diseñar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de su empresa. Es decir, él trabaja con la empresa, no tiene licencia, pero está estudiando. Es de último semestre de pregrado o está haciendo el posgrado y ese es su trabajo de grado. Perfecto, lo puede hacer siempre y cuando esté bajo la supervisión de un docente con licencia. Pero es una prerrogativa que se le da a la empresa por una sola vez. ¿Qué dice la norma? Será por una sola vez. ¿Cómo lo interpretamos? Que si ese trabajador diseñó, hizo su trabajo de grado el año pasado y este año ya no está, no, pues entonces lo que hago es que cojo el mismo sistema, hace la empresa, coge el mismo sistema y se lo da a otra persona, o con ese, no, o vuelvo y contrato a otro estudiante para que él siga, no, será una sola vez. Una sola vez. Usted tiene un trabajador que está estudiando, con él puede hacer su sistema, pero si su trabajador se va, no pretenda, señor empresario, volver a contratar a un estudiante para que le actualice o le haga un sistema. Así no funcionan las cosas. Bien, entonces, ¿qué conclusiones podemos tener aquí? Y es importante que nos detengamos con respecto de las empresas más grandes, las empresas que tienen 50 trabajadores, y ahí sí no nos detengamos a pensar en el riesgo 1, 2, 3, 4, 5, tienen más de 50 trabajadores y son empresas constructoras. Bueno, el asunto es que tienen muchos trabajadores y tienen cualquier riesgo. Esas y las que tienen 50 o menos, pero tienen riesgo 4 o 5,
riesgo 4 o 5 y tienen menos de 50 trabajadores, son empresas que solamente un profesional en seguridad y salud en el trabajo o un profesional con especialización o magíster que tenga licencia vigente, obviamente, y curso, acreditado curso, en este momento curso de 50 horas, podrá diseñar el sistema de gestión de esa empresa. Porque es importante decir que con licencia vigente, y creo que no lo mencioné al principio, las licencias tienen una vigencia de 10 años únicamente. Entonces, como conclusiones, podemos decir los profesionales en seguridad y salud en el trabajo y los profesionales con licencia tienen competencia para todo tipo de empresas. Entonces, es invitación para los empresarios buscar de acuerdo a su riesgo y al tipo de empresa que tienen, cuál es el profesional competente. Creo que no es más el tiempo, la información siempre es mucha y el tiempo es corto. Entonces, espero. Sí. Gracias, doctora Pilar. Lo importante en este conversatorio es que todos los participantes y todos los que estemos conectados, pues conozcamos algo de la responsabilidad que tiene a nivel de empresa. Y como lo dijo el funcionario del Ministerio de Trabajo, como lo dijo el doctor Centellas también, en calidad de que fue magistrado también de la Corte Suprema de Justicia, que tiene también el conocimiento a nivel judicial. Y ahora ustedes del área de la academia también y con sus dos profesiones podemos ver el panorama de esa responsabilidad. Inclusive usted habló de los riesgos y todo, me parece muy bueno toda esta conversación que hemos tenido. Afortunadamente pues el tiempo ya es muy corto, pero sin embargo vamos a hacer dos preguntitas y le quería pedir esto, inicialmente le doy la palabra al doctor Centella para que la responda y luego desde la parte de la academia a usted, doctora Pilar. Dice uno de nuestros participantes, ¿cuál debe ser el comportamiento de una empresa donde contratistas van a sus instalaciones a ejercer labores? Es decir, ¿cómo proteger a ese contratante? ¿Puede exigírsele que cumpla con el sistema de seguridad y salud en el trabajo de él o exigirle que presente el propio cuando el contratista es una persona jurídica? ¿Qué nos cuenta, doctor Centella, y cómo se vería usted en ese panorama judicial, de pronto en el evento que se presente una responsabilidad y tengamos que identificar quién de esos sistemas de seguridad, de seguridad y salud en el trabajo es el que va a avalar el comportamiento de ese empleador en el evento dado que se presente una posible responsabilidad? Pues sí, siempre, doctora Daisy, hay que mirar quién es el empleador, porque muchas veces esa figura se difumina. Y ahí el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo establece quiénes son los verdaderos contratistas independientes. Y dice, son contratistas independientes y por lo tanto verdaderos empleadores y no representantes ni intermediarios las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficio de terceros por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, obsérvese, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. Pero el beneficiario del trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores. Solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o para que repita contra él lo pagado a esos trabajadores. Que yo le respondería a nuestro amigo lo siguiente, y es, en primer lugar hay que determinar muy bien quién es el empleador y si de verdad está la figura del contratista independiente, quien asume con su propio riesgo lo que ocurre allí en la labor que desempeña, pero no puede olvidarse que ese contratista independiente le genera al empleador una responsabilidad solidaria frente a esas indemnizaciones, frente a ese daño que se cause cuando se trate de labores comunes, normales o anexas a su propio negocio. La única forma de exonerarse de esa responsabilidad es a menos que se trate de labores extrañas a la actividad normal de su empresa o negocio. De tal manera que siempre, en todo caso, pues cuando se contrata con un contratista, habrá que mirar también cómo cumple ese contratista, por independiente que se considere, con las obligaciones
no solamente desde el punto de vista de la salud ocupacional de los trabajadores que se contraten, sino también frente a la seguridad social colombiana, porque en un momento determinado ese contratista, si finalmente evade esas responsabilidades, puede terminar comprometido el empresario o el empleador. Espero haber dado alguna luz sobre el particular. Gracias, doctor Centella. Entonces, ahorita le damos la palabra a la doctora María del Pilar. Doctora María del Pilar. Reiniciar, es que se me había, ¿ya me oyen? Me había silenciado. Sí, señora. Listo. Sí. Con respecto de, específicamente en riesgos laborales, el decreto 1070 y antes, la ley 1562 del 2012 y luego el decreto 1072 del 2015 establece que todo contratante es responsable de sus propios riesgos laborales. Entonces, si yo soy una empresa y contrato a otra empresa, a persona jurídica, porque la pregunta de nuestro participante fue persona jurídica para que realice actividades en mi empresa, yo debo exigirle a él, por ejemplo, me van a arreglar el techo del edificio, yo debo exigirle a ese contratista que debe tener un sistema de seguridad y salud en el trabajo o que mínimo los trabajadores que van a ingresar a mis instalaciones estén capacitados en materia de riesgos laborales para los riesgos a los cuales se van a ver expuestos en mis instalaciones durante la ejecución de la obra, porque son obras contratadas. Y esa es una persona jurídica y todas las personas jurídicas están obligadas a tener sistema de gestión. Obviamente sin detrimento de las obligaciones de la responsabilidad solidaria de la que habla el 216 de nuestro Código Sustantivo, pero esto en materia de riesgos laborales es por cumplimiento de Ley 1562 y de Decreto 1072. Y cuando una empresa tiene un sistema de gestión organizado, a todos sus contratistas ya les ha pedido un certificado de la ARL donde se establezca ya hoy que está completamente implementado, pero en los años anteriores uno lo que solicitaba, hasta principios de año uno solicitaba a las ARL, a las empresas, certificado de su ARL donde conste el porcentaje de implementación de su sistema. Cuando había una empresa, si la empresa me miente, eso es diferente, eso son otras responsabilidades. Pero si a mí una empresa que yo contrato me entrega un certificado de la ARL en donde dice que yo tengo un sistema de gestión y que mis trabajadores están capacitados, pues yo contrato a esa empresa y la dejo entrar a mis instalaciones para que no se genere la culpa solidaria del 216. Es decir, son supremamente preventivos en ese caso, con doble prevención. Tiene que Muchas ser gracias, así, doctora Pilar. Puertas abiertas. Con mucho gusto. Bueno, gracias, doctora Pilar. Otra preguntita, doctor Centella. Están insistiendo en esta respuesta. Dice uno de nuestros participantes, ¿qué ley protege los derechos de los trabajadores migrantes venezolanos? ¿Qué ley los protege? Esa es la pregunta. ¿Qué ley protege a los migrantes venezolanos en materia laboral? Yo diría que más que la ley, la propia Constitución colombiana, porque la Constitución colombiana considera que son pueblos hermanos, como por ejemplo los latinoamericanos en general, y en particular los venezolanos, de manera que una vez radicados aquí, ya tienen todas las prerrogativas que tenemos los mismos colombianos como pueblos hermanos que somos, por Constitución Nacional. Recuerdo incluso haber concedido una acción constitucional de tutela a un grupo familiar de venezolanos y haber ordenado a una EPS su vinculación al sistema y la protección de los menores sin ningún costo. Es decir, la Constitución colombiana en primer lugar, que es norma de normas, según el artículo 4 de la Constitución Nacional, es la que protege íntegramente a todas estas personas que vienen especialmente porque las consideramos en situación de debilidad manifiesta. Y los derechos de los niños, por ejemplo, prevalecen sobre todos los derechos fundamentales de cualquier otra persona. Entonces, cuando tenemos niños de por medio que necesitan estudiar, que necesitan una atención en salud, pues por mandato constitucional se puede proteger a esos ciudadanos. Ya para que los cobije la ley colombiana como tal, pues tendrían que estar operando legalmente en el país, y una vez operen legalmente en el país, pues claro que son sujetos también de todas las obligaciones, deberes y derechos
propios de nuestros sistemas de salud ocupacional y protección de los trabajadores en su salud, como también del Sistema General de Seguridad Social colombiano. Muchas gracias, doctor Centella. Pues creo que ya el tiempo se nos ha terminado y aprovecho de una vez la oportunidad para que los que están aquí de participante, inclusive los mismos expositores, nos demos cuenta que, mire, es tanto el derecho que hay, es tanta la teoría en el tema de derecho laboral, ¿sí? Que nosotros necesitamos como retroalimentarnos más. Esto es un mundo jurídico que por esencia es muy sustancial y que cada vez nos queremos retroalimentar más. Entonces, aprovecho ya que de una vez están todos los participantes para informarles que el Instituto Colombiano de Derecho Laboral nos abrió el diplomado. Próximamente iremos a iniciar con nuestro diplomado. Y yo les digo, mire, es un diplomado donde los capacitadores sí son de un alto nivel profesional. Es un diplomado que tiene la garantía además de un posgrado. ¿Por qué? Porque las personas que los van a capacitar a ustedes, como pudieron ver ahorita con los expositores nuestros, son personas que tienen el conocimiento y no solo el conocimiento a nivel de la teoría, sino el conocimiento a nivel laboral, que es lo que nosotros necesitamos retroalimentarnos en esas capacitaciones que hacemos. Entonces, le aprovecho, los invito a que se inscriban al diplomado del Instituto Colombiano de Derecho Laboral. Ya tuvieron la oportunidad de conocer parte de nuestros capacitadores, que son personas de un perfil profesional que uno se va a retroalimentar. Mire, yo misma, a pesar de todo, y no es que me vaya a hacer publicidad en este momento, y de una vez le digo a los participantes, a mis compañeros, mis colegas, yo ya tengo postdoctorado. Sin embargo, a mí me fascina hacer todos estos diplomados, porque estos diplomados son tan enriquecedores que no necesariamente necesita hacer uno un posgrado. Esto diplomado y el que le vamos a dar desde aquí, desde el Instituto Colombiano de Derecho Laboral, va a tener toda la teoría y toda la retroalimentación, no solamente de la parte académica, sino también desde la parte de la experiencia, para que conozcamos nuestro lindo derecho, el derecho laboral. Muchísimas gracias a todos los participantes. Muchísimas gracias, doctor Centella. Muchísimas gracias, doctora María Pilar. Y también muchísimas gracias al doctor Wilson, a pesar de que él ya pues no nos pudo acompañar porque por parte del Ministerio de Trabajo tenía otras actividades. Para nosotros fue un placer de verdad poderle presentar esta pequeña charla. Yo sé que falta mucho, pero de pronto nos podamos seguir viendo en otras capacitaciones, porque esto es una labor social. Y muchas gracias, doctor Centella, por esta labor social. Gracias por ese espíritu de entrega. Muchas gracias, doctora Pilar. De verdad que para nosotros ha sido muy placentero de que ustedes formen parte de nuestro equipo de capacitación, porque no cualquier persona, no cualquier grupo que se haya conectado a esta actividad han podido tener sus conocimientos de la fuente directa, desde la parte judicial, la parte académica y desde la parte administrativa, como fue el Ministerio de Trabajo. Muchísimas gracias por la y muy invitación. buenas partes. Gracias, un abrazo para todos. Gracias y un abrazo muy grande a los de Medellín. Los quiero mucho. Muchas gracias a ustedes también, doctora María Pilar Jaramillo, doctor Wilson, doctora Daisy, a todos. Muchas gracias, muy especiales, doctora. Muy ilustradora su conferencia, doctor Centella, la disfruté enormemente. Muchas gracias. Yo también, la suya y la del doctor Wilson fue un conversatorio muy ameno. Esperamos que se repita y me siento muy orgulloso de poder compartir este rato con ustedes y que sea Bucaramanga y Santander quienes lideren esta nueva iniciativa. Y voy a recordarles la frase que dije al principio: siempre es grande emprender lo heroico, y han emprendido una tarea verdaderamente titánica, pero muy linda para Colombia y que será de beneficio para todos. A los participantes, muchas gracias, una feliz noche para todos y un abrazo fraterno, muy amable. Muy amables. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.